Hay lugares en nuestros mapas que parecen haber sido borrados, espacios donde la memoria se desvanece y la historia se vuelve incierta. Son cicatrices dejadas por el tiempo y el olvido, marcas que el mundo moderno rara vez mira de frente. Uno de esos lugares es El Sitio, el lugar abandonado, un nombre que susurra historias en el viento. Durante décadas ha permanecido en silencio, un centinela solitario, observando el mundo avanzar sin él, testigo mudo de los cambios. Una vez fue un sanatorio, un lugar de curación y esperanza, pero persisten historias de algo más oscuro que permaneció mucho después de que el último paciente se fuera. Construido a principios del siglo XX, funcionó durante casi 50 años antes de cerrar repentinamente sus puertas. Los registros oficiales citan problemas de financiación y avances médicos, pero los lugareños hablan de una partida apresurada en plena noche, como si algo los hubiera obligado a huir. ¿Qué ocurrió dentro de esas paredes? Los archivos están en silencio, los recuerdos se desvanecieron en la leyenda y el misterio. El edificio permanece, una estructura masiva y en decadencia encaramada en una colina solitaria, sus ventanas vacías como ojos huecos que miran al pasado. Invita a preguntas, desafía nuestra comprensión y atrae a los curiosos y a los valientes que buscan respuestas. Estamos hoy, en esta fría mañana de febrero de 2026, en el umbral de este enigma, listos para descubrir lo que esconde. Hemos venido a escuchar, a observar, a capturar un fragmento de su secreto largamente guardado y a sentir su atmósfera única. El aire es pesado, portando el peso de historias no contadas y ecos de lo que fue. El viento silba a través de los cristales rotos, sonando como un lamento, una advertencia que resuena en el silencio. Estamos a punto de cruzar una línea entre el mundo que conocemos y un mundo que se niega a ser olvidado, esperando ser descubierto. Entrar en el sitio es adentrarse en otro tiempo, como si cruzaras un umbral invisible hacia el pasado. El aire se vuelve denso, pesado con el olor a tierra húmeda y madera podrida, impregnando cada rincón. El silencio es una presencia, puntuado por el goteo del agua y el crujido de las tablas del suelo bajo tus pies. El vestíbulo principal es una escena de decadencia detenida, como si el tiempo se hubiera congelado aquí. Un gran piano se alza en el centro, sus teclas amarillentas y rotas, testigos mudos de antiguas melodías. Sobre él, un candelabro cuelga precariamente, sus cristales nublados por la suciedad y el paso de los años. La pintura desprendida cuelga de las paredes, revelando capas de colores olvidados y secretos antiguos. Cada habitación cuenta una historia de abandono, de vidas que alguna vez llenaron estos espacios. Marcos de cama oxidados yacen volcados, colchones rasgados y manchados, ecos de sueños olvidados, artefactos de vidas interrumpidas, un solo zapato, el osito de peluche de un niño, una baraja de cartas esparcida por el suelo. Las corrientes de aire frío se sienten como suspiros, levantando el polvo en patrones danzantes y etéreos. La sobrecarga sensorial es inmensa, abrumadora para quien se atreve a explorar. Tus ojos luchan por adaptarse, tus oídos se esfuerzan por identificar cada sonido, cada eco lejano. La inquietante sensación de ser observado es una presión constante, difícil de ignorar. Este lugar es un organismo vivo. Respira, gime, recuerda, y no le gustan los intrusos que perturban su letargo. Las leyendas del sitio son tan numerosas como las grietas en sus paredes, transmitidas en susurros y ecos que parecen no tener fin. El rumor más persistente habla de la Dama Blanca, el espíritu de una enfermera llamada Elena, cuya historia se ha contado generación tras generación. Se enamoró de un paciente, y cuando él murió, ella se quitó la vida, saltando desde la ventana más alta del hospital, según cuentan los antiguos empleados. Su espíritu nunca se fue. Dicen que aún vaga por los pasillos en busca de su amor perdido. La gente afirma verla, una figura blanca fugaz, deslizándose por los pasillos, desapareciendo al doblar una esquina. Su presencia a menudo es precedida por una caída repentina de la temperatura, un punto frío que se mueve por la habitación y eriza la piel. Otros informan haber oído a una mujer llorar, un sonido que parece venir de las paredes y se mezcla con el viento.
Otro cuento involucra el ala de los niños, donde todavía se escuchan risas y el sonido de pequeños pies corriendo. Las canicas ruedan solas, los caballitos de madera se balancean suavemente en habitaciones vacías, como si alguien invisible jugara. El rumor más inquietante es el del sótano, donde se encontraba la morgue y el aire parece más pesado. Pocos se atreven a aventurarse allí, donde sombras extrañas se mueven y el silencio es absoluto. Y voces incorpóreas susurran tu nombre, dejando una sensación imposible de olvidar. Para entender el sitio, debemos escuchar a quienes han recorrido sus pasillos. Javier, un historiador local, recuerda haber oído raspar una silla encima de él mientras estaba solo en la biblioteca. Laura, una estudiante universitaria, escuchó una voz clara y enojada decir «silencio» mientras exploraba con amigos. Estos testimonios forman un patrón, una narrativa consistente de experiencias que desafían una explicación sencilla. Son historias de ecos humanos, de emociones tan poderosas que han manchado la propia esencia del lugar. Javier se sintió como un intruso. Laura se sintió reprendida, ambos sintiendo una conciencia persistente. Una presencia que observa y a veces interactúa con los vivos, quizás el verdadero guardián del sitio. Los fotógrafos se sienten atraídos por el sitio para capturar la belleza de la decadencia. Marco, un fotógrafo, pasó una tarde persiguiendo la luz perfecta. Describió un frío repentino y antinatural, mientras tomaba una última foto de un pasillo. En el visor de la cámara, vio a un hombre de pie al final del pasillo, y luego desapareció. Más tarde, en su estudio, la foto reveló una figura tenue y translúcida de un hombre con un traje antiguo. La foto de Marco es la prueba, dice, de que no estamos solos en estos lugares. ¿Por qué nos sentimos atraídos por lugares como el sitio? Toca las partes más profundas de nuestra psique. Se trata de confrontar la mortalidad, un memento mori, un recordatorio de que todo se convierte en polvo. Caminar por estos pasillos es una forma segura de tocar el vacío, de mirar al abismo sin caer en él. Está la emoción de la transgresión, de cruzar una línea, de entrar en una zona prohibida. Estos lugares son lienzos en blanco para nuestra imaginación, llenos de historias potenciales. Imaginamos las vidas, los dramas, las tragedias que ocurrieron dentro de estas paredes. Finalmente, está la búsqueda de lo trascendente, un atisbo de algo más en nuestro mundo racional. Ya sean fenómenos sobrenaturales o trucos de la mente, nos obligan a cuestionar nuestras suposiciones. El cerebro humano está programado para el reconocimiento de patrones, viendo caras en las nubes, escuchando voces en la estática. En un lugar como el sitio, nuestros cerebros trabajan horas extras para encontrar significado en estímulos ambiguos. Factores ambientales como el infrasonido pueden causar sensaciones de malestar y alucinaciones visuales. El edificio mismo puede estar creando los fantasmas. El poder de la sugestión juega un papel. Venimos armados con historias y leyendas. Nuestros sentidos están preparados para encontrar pruebas que confirmen estas historias, un sesgo de confirmación. ¿Pero pueden la psicología y la ciencia explicarlo todo? Algunos casos desafían una explicación sencilla. Esta tensión no resuelta hace que el sitio sea eternamente fascinante, un laboratorio del alma humana,